¿Qué pasa, YouTube? En este tutorial os voy a explicar otra característica súper importante, que es el grid. Tanto si utilizáis o habéis utilizado los autoloops, si habéis utilizado los efectos que van sincronizados con el tempo, por ejemplo los echo, los flanger, los loop roll, o también la función de slicer, ¿vale? Que es esto que nos permite reproducir trocitos pequeños del tema que están subdivididos en partes. Muchas veces nos hemos encontrado o nos encontramos que cuando activamos una de estas funciones no nos sincroniza correctamente con el tempo de la canción o no nos funciona correctamente al tempo que debería estar, ¿vale? Por eso es importante siempre editar el grid, ¿vale? Del tema y corregir aquellos temas en los cuales nos pasa esto, ¿vale? Entonces vamos a verlo, cómo poder editarlo y corregirlo en Serato DJ. Vale, tenemos ya aquí, tengo aquí un par de temas que he preparado para este tutorial, ¿vale? En concreto el primero es el Crazy Lover, ¿vale? Yo lo cargo y lo primero, antes de hacer nada, yo como pincho con platos y no tengo la opción de sync activada, lo que debemos hacer para poder editar el grid es activar la opción de sync, ¿vale? Entonces, para hacerlo me voy a la configuración de Serato DJ y en la primera pestaña, la de preferencias de DJ, aquí abajo, ¿vale? Tengo el modo de sincronización, ¿vale? Por defecto yo la tengo desactivado, pero debemos activarlo, da igual cuál, ¿vale? Da igual el simple o el inteligente, ¿vale? Cualquiera de los dos nos sirve para poder editar el grid, ¿vale? Entonces yo lo cierro y ya me aparece esta rejilla, ¿vale? Que está comprendida en partes de unos numeritos, 1, 2, ¿vale? Y entre cada numerito, ¿vale? Vemos que hay también unas líneas como discontinuas cortadas por aquí, ¿vale? Y aquí pequeñitas arriba y abajo, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es básicamente los compases, ¿vale? Para los que no sepáis qué son los compases, bueno, básicamente así resumido en notación musical, ¿vale? La estructura de un tema se mide en compases, ¿vale? En la música electrónica, ¿vale? Y la música moderna, el hip hop, mucha música ya actual y la música, al final la música que estamos pinchando, casi todas las estructuras de estos temas son 4/4, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que dividimos la porción del tiempo en 4 partes y que cada parte está comprendida en 4 negras, ¿vale? Las negras para nosotros cuando pinchamos, ¿vale? Son los beats, ¿vale? Son los golpes de bombo. Depende del estilo, evidentemente, pero los golpes que irían un bombo en música, por ejemplo, de 128 o de techno, ¿vale? Pero da igual el tipo el género, simplemente serían los golpes, ¿vale? Que aquí en Serato lo vemos representado por cada línea, sea continua o sea discontinua, ¿vale? Esto sería un golpe, esto sería otro golpe, esto sería otro golpe, otro golpe, otro golpe, ¿vale? Y los numeritos son los compases, ¿vale? Yo tengo el primer compás con el primer golpe, el segundo, el tercero, el cuarto y el que sería el quinto golpe es el inicio del segundo compás con el primer golpe, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto sería el inicio del tercer compás, ¿vale? Con sus golpes, ¿vale? Que sus en notación musical son las negras, ¿vale? Esto es simplemente cuando pinchamos, muchas veces pensamos en aquí tengo que mezclar este tema con este otro a 16 o a 8 o a 32 y os lo tengo que lanzar después de contar 16. Lo que estás contando o lo que estamos contando son estos bombos, estas negras, ¿vale? Estamos contando básicamente esto. Así que esto es la representación visual de los compases del tema, ¿vale? De la estructura, que siempre van de 4 en 4, ¿vale? Si tenemos un tema que no es 4/4, yo creo que no se puede representar, ¿vale? Al final la música, yo creo que toda la música electrónica, o al menos todo lo que pinchamos, está en 4/4. Si tenemos algo en 4/4, pues no podremos ajustarlo correctamente, ¿vale? Pero bueno, básicamente es esto.
Vale, dicho esto, vamos a empezar a editar, ¿vale? Yo he cargado este tema, ¿vale? Que es una producción mía, que yo sé ya que la producí a 175, ¿vale? Y si os fijáis, me ha detectado el algoritmo de Serato que el tema está a 87.5, que es, curiosamente, la mitad de 175. ¿Vale? ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué no me ha detectado 175 y me ha detectado 87.5? ¿Vale? Esto normalmente es porque, por ejemplo, este tema mío tiene una intro muy larga, que hay un verso que hay una voz, una vocal, y no hay bombos ni hay cajas al principio. Entonces, seguramente ha interpretado que este tema es más 87.5 que no el doble, que es 175, pero sería exactamente lo mismo, ¿vale? Porque es la mitad o es el doble, ¿vale? Al final, si aquí está dividido en 4 partes, si está al doble, estará dividido en 8 partes. La misma porción de tiempo estará dividida en 8 partes y el segundo compás no va a empezar aquí, sino que empezará aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo, al final es cómo se interpreta el tema, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la librería, me aparece aquí 88 y no 87.5, ¿vale? Y yo no he podido encontrar en el manual de Serato que me muestre los decimales aquí, ¿vale? Si alguien lo sabe, que lo comente porque no lo he podido encontrar, ¿vale? Pero si le das doble clic, sí que me aparece 87.5, ¿vale? Lo que pasa que si cuando veo la librería te lo redondea, ¿vale? Esto es simplemente saberlo, ¿vale? Porque lo que manda es este de aquí arriba y no este. En este caso, ¿vale? Es importante, ¿vale? Porque este tema no está a 88, está a 87.5. Si te vas al doble, 88 son 176 y esto es 175, ¿vale? Es un BPM más, ¿vale? Entonces sí que nos puede variar un poco si no tenemos en cuenta, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar a corregir este grid, ¿vale? Por ejemplo, así solo a nivel visual, ya vemos que que Serato nos ha detectado el primer bit, ¿vale? Del primer compás aquí. Y yo ya visualmente veo que debería estar aquí, que es donde hay algo de más pegada. Aquí debería haber uno, aquí debería haber otra línea, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí debería ir aquí, este debería ir aquí, el 3 yo creo que debería ir aquí, ¿vale? Entonces esto vamos a corregirlo, ¿vale? Vamos aquí arriba, ¿vale? Donde tenemos los loops, tal. Aquí tenemos la edición del grid, ¿vale? Tenemos la opción de editar grid, que si le activamos, nos aparecen todos estos parámetros y ya me aparece esta barra de color azul aquí arriba, ¿vale? Que es es para mostrar básicamente que estamos editando este grid de aquí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varios parámetros, los cuales yo os recuerdo, como os dije en otro tutorial, que si os vais a ayuda y los tooltips, activamos esto de los tooltips, cuando nos ponemos encima de cualquier parámetro nos explica qué hace cada cosa, ¿vale? Está explicado con más detalle, ¿vale? Así que yo sugiero siempre, si no sabéis hacer o no sabéis qué hace algún parámetro, ¿vale? ¿Qué hace esto? Reproducir, ¿qué hace tal? ¿Vale? Incluso os dice atajos de teclado para si queréis, por ejemplo, en este caso quisierais reproducir con el teclado, ¿vale? Esto lo tenéis en ayuda y tooltips. Seguimos. Bueno, aquí básicamente tenemos estas opciones para la edición del grid, que tenemos la de en los marcadores, anclar y eliminar, ¿vale? Más que anclar, a mí me gusta más añadir, ¿vale? Sería añadir un marcador o eliminar. Los marcadores son los que están en rojo, ¿vale? Un marcador, en el caso de este tema, tengo un marcador que está el 1, ¿vale? Que está en rojo. El marcador básicamente es para fijar una posición y que no se mueva. Las posiciones, ¿vale? De la rejilla las ajustamos con el modo de ajuste, ¿vale? Ajustar. Y lo podemos ajustar
en proporciones pequeñas o en proporciones grandes. ¿Vale? Si cuando movemos todo esto de aquí, ¿vale? Cuando modificamos cualquier ajuste de aquí, estamos modificando, le estamos diciendo a Serato, el tempo que tienes tú no lo tienes bien, te lo estoy diciendo yo. Es decir, a Serato le estamos diciendo, hey, este tema no está a 87.5, ahora te lo muevo y este tema está a 89, por ejemplo. ¿Vale? Imaginaros que me ha detectado que está a 80. Imaginaos que te detecta que está a 90 y con esto lo cambio y automáticamente cuando le dé a guardar me dará, pues por ejemplo, no sé, 95, ¿vale? Que es lo que yo he modificado. Esto no quiere decir que la canción irá más rápida, más lenta, que vamos a cambiar el tempo del tema original, no. Simplemente vamos a cambiar cómo Serato interpreta este tema, ¿vale? Cómo interpreta el tempo de este tema. Simplemente, no vamos a cambiar nosotros el tempo, ¿vale? Voy a cancelar y le voy a dar otra vez. Editar grid, ¿vale? Esto es el modo de ajuste. Después tenemos el modo para mover, ¿vale? Que lo que hace es mover en pequeñas partes o partes más grandes toda la rejilla a la vez, incluso el marcador. Es que el marcador se mueve también. Esto sería como si imaginaros un tren, ¿vale? Cuando un tren está viajando, está circulando, todos los vagones se mueven a la vez. Porque un vagón va ligado al siguiente, ¿vale? Van todos unidos. Entonces esto sería moverlo todo a la vez, igual que si fuera un tren, ¿vale? Y esto básicamente es lo que vamos a utilizar ahora, ¿vale? Porque en el Crazy Lover, por ejemplo, ya me lo ha puesto aquí y si yo muevo una posición más o menos por aquí, seguramente me lo va a poner aquí y aquí y el siguiente y lo vamos a arreglar súper rápido. ¿Vale? Entonces ya directamente con el mover me pongo aquí y pues no sé si es más o menos aquí, vamos a escucharlo. Vale, que este tema como tiene la intro, me voy a ir al drop que está por aquí. Está más adelante. Vale, aquí en el 13 es donde está el drop, que yo creo que está perfecto, pero podríamos mover un poco más, ¿vale? Estoy moviendo todo, ¿eh? Sí, yo creo que está bien. Yo creo que cuadra bien, ¿vale? Entonces nos vamos más adelante, por ejemplo al final del tema, a ver si nos cuadra todo también. Vale, ya está. Ya lo hemos modificado y ya nos coincide todo, ¿vale? Podríamos ajustar un poco más, por ejemplo, este de aquí ajustaríamos un poquito más, ¿vale? Pero ya lo tenemos ajustado, ¿vale? Lo tenemos súper ajustado y entonces ahora le damos a guardar, ¿vale? Y cuando hacemos un loop, por ejemplo de 4, un auto loop, me ha puesto, si os fijáis, aquí, como estaba aquí, me lo ha puesto a la mitad entre este y este. Es decir, coincide. Si me pongo aquí, me lo pone de 60 a 61. Como antes no teníamos bien puesto el grid, si hubiéramos activado un auto loop aquí, ¿vale? Me hubiera puesto el loop, hubiera empezado aquí hasta aquí. Entonces no nos coincide realmente con el tema. Entonces ahora lo hemos modificado y ya lo tenemos cargado. ¿Vale? Ya lo tenemos corregido y ahora cualquier cosa que hacemos, pues no sé, nos hacemos un loop, hacemos cualquier cosa, ¿vale? Lo tenemos bien sincronizado, ¿vale? Lo tenemos bien estructurado en Serato, tenemos el grid bien puesto y entonces ahora ya podemos trabajar con este tema para hacer loops, para hacer efectos, para trabajar con el slicer o cualquier otra cosa, ¿vale? O incluso para sincronizar la opción de sync con otro tema o podemos sincronizar con los samples o podemos sincronizar con módulos o programas externos con la opción de link
que, por ejemplo, podemos sincronizar lo que tenemos, el tempo que tenemos aquí con Ableton Live o con otros programas. ¿Vale? Pero, bueno, el grid es importante, aparte de la no solo para decir sincronizar entre pistas, sincronizar el sample o sincronizar con módulos externos, sino para para hacer el buen uso de los efectos, los loops, el slicer, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es me voy, a ver qué tengo aquí. Vale, me voy por aquí. Vale, ahora imaginaros, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Algo más complejo. Vale, imaginaros que tenéis un tema y Serato no os ha detectado correctamente el grid, ¿vale? Y haciendo esto que hemos hecho aquí de ajustar, de mover, perdón, no nos lo corrige, ¿vale? Porque no tal. Entonces vamos a empezar de cero, ¿vale? Que es, nos vamos al principio del tema y borramos todos los marcadores que están creados, ¿vale? Lo hemos eliminado y ahora no hay nada. Tenemos que hacerlo nosotros manualmente, ¿vale? Y esto quiere decir, a veces, si el tema es continuo, pues nos funciona bien, pero muchas veces no. Y entonces tendremos que ir añadiendo marcadores y ajustando cada uno, ¿vale? Hasta que nos quede completamente perfecto, ¿vale? En este caso voy a hacer algunos. Voy a empezar desde aquí, ¿vale? Que hay este beat. ¿Vale? Hay un beat aquí. Le pongo aquí un marcador. Anclar, ¿vale? Que sea añadir. ¿Vale? Me ha puesto el 1 aquí, ¿vale? Los otros evidentemente están -1, -2, da igual, ¿vale? Yo al final he empezado aquí porque es donde empieza a haber hay algo de beat, ¿vale? Bueno, incluso podría ir más adelante. Voy a eliminar otra vez y me voy al drop, ¿vale? Porque creo que es más interesante. ¿Vale? La música... Claro, la música moderna es un poco complicado visualmente verlo porque está súper comprimido, pero más o menos yo diría que está aquí. Le pongo aquí. Vale, más o menos yo creo que está todo puesto bien. Vamos a ver aquí. Vale, y habéis visto ya que me lo ha puesto bien porque el tema es continuo, el tema es 175, ¿vale? Y está, no tiene ninguna oscilación, ni tiene nada, ni cambia el tempo ni nada. Entonces he puesto simplemente yo un... ¿dónde estaba el drop? Estaba por aquí. 3, 2, 1, aquí. Vale, he puesto este y ya me lo ha puesto bien. Pero imaginaros ahora... ¿Vale? Que me lo hace... Que le pongo 1 y me pone el segundo aquí. Y debería ir aquí, ¿vale? Y si os fijáis arriba, me pone 105. Es el tempo que él interpreta ahora mismo que hay aquí, ¿vale? Y evidentemente no me cambia nada. Como os he dicho antes, no cambiamos el tempo para nada. Simplemente cambiamos cómo Serato interpreta este tema. ¿Vale? Simplemente es esto. Es decirle a Serato, el primer golpe lo tienes aquí, el segundo golpe lo tienes aquí, el tercero lo tienes aquí, el cuarto lo tienes aquí. Y entonces, según donde esté este golpe, va a ser un tempo, va a ser otro tempo. ¿Vale? Simplemente es esto. Entonces nosotros vamos a, por ejemplo, lo vamos a poner a 175, ¿vale? Que al final es, si el 2 estaba aquí, el 2 debería estar por aquí, ¿vale? Entonces... Vale, esto amarillo es el 2, ¿vale? Es pum, pam, 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 pum, ¿vale? Al final tenemos que contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? El 2 va aquí. Entonces yo lo que hago, si yo modifico el mover, ¿vale? Los parámetros de mover, también se me mueve el 1. No me interesa. El 1 está fijo aquí. Creo que está bien. ¿Vale? Y el 2 debería ir aquí. Entonces lo que yo hago es, voy a los ajustes y muevo, y si os fijáis, me lo mueve todo menos el 1. ¿Por qué? Porque el 1
lo he fijado antes con el marcador, ¿vale? Entonces voy a mover, ¿vale? En partes más grandes y luego voy a ajustar con la flechita. Ahora ajusto con esta y yo creo que más o menos quedaría aquí. Más o menos. ¿Vale? Ahora, me ha puesto 181. ¿Vale? Y yo sé que no está bien porque debería ser 175, pero vamos a ver porque seguramente tendremos que ajustar un poco más. Vale. A ver, vamos a ver otra vez. El 3 debería ir aquí. Si os fijáis, el 3 debería ir aquí y yo creo... Ahora me pone 175, ¿vale? Igual seguramente el golpe va aquí y no va aquí porque visualmente lo veo, pero seguramente hay un instrumento que es más grave, igual que el bombo, y se mezclan aquí, pero debería ir aquí. Si lo escuchamos ahora y lo miramos, ahora creo que coincide más todo. Y si hago un loop, ¿vale? Sería más o menos... Tendríamos que ajustar un poco más, ¿vale? Pero ahora imaginaros que el 2 va aquí y el 3 va allí. Pues le pongo otro marcador. Y ya tengo el 2 aquí, ¿vale? Y el 3 va más para allá. Pues lo que hago es ajustarlo. Y el 2 y el 1 están fijos. Lo que muevo es el 3. 3 y 4 ya lo tengo puesto. Y lo tengo 174. Está bastante bien. ¿Vale? Y ya está. Es simplemente hacer esto. Entonces, ahora ya me cuadra todo. Le doy a guardar. Ya me pone 163.5. Y aquí, en la librería, 164, doble clic. ¿Vale? Lo mismo. ¿Vale? No he cambiado yo no he cambiado el tempo del tema. El tema lo reproduzco y suena igual. ¿Vale? Lo que he cambiado es cómo Serato lo interpreta. ¿Vale? Que luego me va a servir para utilizar, como hemos dicho antes, los loops, los efectos o para sincronizar este tema con otro tema, con el sampler o con módulos o software externos, ¿vale? Es simplemente esto. Ahora lo que vamos a hacer es otro ejemplo, ¿vale? Más dinámico con la pista esta que yo me he creado y que os dejo en la descripción del vídeo para que la podéis descargar, ¿vale? Os la podéis descargar y la podéis utilizar para hacer lo mismo, ¿vale? Si queréis también para hacer un remix o para utilizarla para lo que queráis, ¿vale? Yo os la dejo, os la descargáis y para que podáis practicar los grids, ¿vale? Y podéis cambiarlos, ¿vale? Porque es importante que si vosotros modificáis los grids de un tema, lo manipuláis, ¿vale? Y lo guardáis, cuando... otro día carguéis este tema, tendréis el último grid que habéis modificado. Entonces, es mejor utilizar una pista de prueba para hacer esto que no una pista que no utilizaréis para pinchar, básicamente. ¿Vale? Entonces, yo he creado esta pista, ¿vale? Me la he creado con Ableton Live. Son varios loops. Es una pista que tiene un loop de 100, después tiene un loop de 128, uno de 150 y luego uno de 180. ¿Vale? Yo la he cargado. Y lo primero es que veo que no me ha puesto un grid, ¿vale? Seguramente no me lo ha analizado o no me lo ha puesto, no ha sabido interpretarlo. Y aquí abajo sí que me pone 150, ¿vale? Pero bueno, hay varios tempos. Lo vamos a escuchar así rápidamente porque vais a ver lo que he creado yo es que el primer loop y el segundo van seguidos, todos van seguidos, ¿vale? Vamos a escuchar el primero. Esto es 100. Ahora viene 128, ¿vale? Ahora viene 150, ¿vale? Y ahora viene 180. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a editar este tema manualmente, ¿vale? Para que cuando estemos reproduciendo el loop, que yo sé que es 100 porque lo he producido yo, me marque 100.
Pero cuando estemos reproduciendo el loop de 128, me marque 128 y lo mismo para 150 y 180, ¿vale? Vamos a verlo. Esto no es muy habitual, pero sí que hay pistas, mashups, remixes o incluso hay producciones propias de algunos artistas que hay canciones, hay temas que cambian de tempo en alguna parte de la canción, ¿vale? Por ejemplo, hay temas de 110 o 128 que luego pasan a ser dubstep y pasan de 128 a 140 o 150, ¿vale? Entonces, si tenemos el grid bien hecho, de esta forma que le vamos a hacer, luego cuando pinchemos este tema podremos hacer loops en la parte de 128, loops en la parte de 150 y podemos aplicar efectos, por ejemplo, de eco en la parte de 128 y la de 150. Entonces es súper útil utilizar el grid para editar los temas, ¿vale? En este caso vamos a hacer este, ¿vale? Entonces vamos a editar el grid de este, ¿vale? Le doy a editar grid, ¿vale? Y le pongo un marcador al primer bombo, que es aquí, más o menos, anclar, ¿vale? Y ya me lo ha puesto, el primero, ¿vale? Y ahora voy a buscar el segundo bombo. Bueno, más que el segundo, voy a buscar el final del loop, que será más fácil, ¿vale? Vale, en el 4, ya ves que está de otro color, ¿vale? Más o menos. Empieza el segundo loop, ¿vale? Entonces yo el segundo loop le pongo otro marcador, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es modificar con el ajustar, ¿vale? Voy a modificar dónde está el segundo compás del primer loop, ¿vale? ¿Vale? Y yo creo que es en este de aquí, ¿vale? Porque si contáis, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? Es en este bombo. Por lo tanto, el compás número 2 empieza en este bombo, ¿vale? Esto es fácil si lo contamos, ¿vale? Lo podemos averiguar súper rápido, ¿vale? Entonces, con el ajustar me muevo, que me mueve el 4 también, pero luego lo arreglamos. Y me pongo aquí, ¿vale? Si os fijáis, arriba ya me ha puesto 100, ¿vale? Y yo sé que este loop lo he hecho a 100 y me lo ha puesto a 100, ¿vale? Y ahora si hago un loop aquí, ¿vale? Si hago un loop aquí, está perfecto el loop. ¿Vale? Está clavado. Entonces, vamos a ir al segundo, ¿vale? Le hemos puesto a 4. Lo que voy a hacer es eliminar este. Me pongo cerca del 4, donde tengo un marcador, le doy a eliminar, ¿vale? Ya me lo he eliminado y le voy a activar al 3. Esto no sé por qué me aparece. Vale. Voy al 3 y le pongo un marcador. ¿Vale? Me ha puesto un marcador en el 3. El segundo loop, ¿vale? Como yo lo producía antes, está a 128. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo. En vez de poner un marcador al final, como hemos hecho antes, que luego lo tendremos que eliminar, simplemente voy a buscar el segundo compás de este loop, que sería el número 4, ¿vale? Sería en este bombo. ¿Sí? Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Vale? Sería aquí. Aquí iría el 4. Entonces cojo el ajustar, lo muevo. No me mueve nada de atrás, ¿vale? Porque tengo este fijado. Entonces muevo el 4 y lo pongo en este bombo. ¿Vale? Ya lo tengo. Y si os fijáis arriba me pone 128. Pero si yo voy al otro loop, me pone 100. Y cambio aquí 128, 100, 128, 100. Ya tengo estos dos loops ajustados. Vamos a hacer lo mismo para el tercer loop y el cuarto, ¿vale? Que empieza aquí. Esto es 150. Pongo un marcador aquí, ¿vale? Y me voy a contar.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Aquí este loop tiene más, creo que el primero que creé es de 2 compases, este es de 4, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que 1, 2, 3, 4, 1. Donde vendría el 2 sería más o menos por aquí, pero como no tengo un bombo, ¿vale? Voy a buscar el tercero, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sería aquí, ¿vale? Pero aquí no iría el 6, iría el 7, ¿vale? Entonces yo cojo el ajustar y pongo el 7 aquí. Y si os fijáis arriba, me está cambiando el tempo ya. Me pongo aquí, yo creo que sí, más o menos ya lo tengo, ¿vale? Y arriba ya me pone 150. Y ya lo tenemos, ¿vale? Nos falta el último, que es 180, que empieza aquí, al 9. ¿Vale? Me pongo aquí, le pongo otro marcador, ¿vale? Y voy a buscar voy a contar y a buscar el segundo compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 1. Sería este de aquí. Y este de aquí con el ajuste le pongo el 10. Está bien, ¿vale? Y si arriba ya me aparece 180, que corresponde con el tempo que yo le había hecho antes, ¿vale? Así hago un loop aquí. Todo me funciona correctamente, ¿vale? Si yo me voy aquí, me pone 150. Si me voy aquí, 128. Si me voy aquí, me pone 100. Yo guardo esto y ya veis que me pone 100. 127.9, ¿vale? Podemos ajustarlo, ya sabéis, con el ajustar ajustamos un poquito más, pero 0 por centésimas de BPM no vais a notar mucho, ¿vale? Lo podríamos ajustar un poco más, 150 y a partir de aquí 180, ¿vale? Aquí en BPM no te pondrá los 4 BPMs que tenga o los que tenga de todo el tema. Yo creo que te hace como una media o te coge el PM, no sé, no lo sé exactamente, ¿vale? Entonces, cuando tengamos un tema de este estilo, que tiene varios tempos y tenemos que ajustar el grid con varios tempos, lo mejor es renombrar, ¿vale? Como yo ya me ha hecho antes aquí, ¿vale? Pero te pones aquí, por ejemplo, varios tempos. Para luego, si lo vas a utilizar para pinchar o para hacer lo que sea, que lo recuerdo. Incluso te vas aquí y le pones pues en rojo. Así sabes, y todos los temas que tengas en rojo son temas que te cambian el tempo, ¿vale? Que no tienes que ir a mirar aquí. Entonces, otra cosa que se suele hacer, por ejemplo, como tiene varios loops este tema, me pongo al primero y le hago ya un QE y le cambio el nombre y le pongo 100. Y me pongo al siguiente, voy al siguiente, esto es 128, me hago otro QE, que es 128, ¿vale? Esto es ya simplemente para recordar yo luego, cuando me ponga a pinchar, que este tema en el 1 tenía esto, ¿vale? Al final es para que sepamos que este tema funcionaba de esta forma, ¿vale? Lo he hecho con loops, pero imaginaros un tema que es un mashup o que es un remix o que es una producción de algún productor que como os he dicho antes, te va de 128 y luego en el drop está a 150 o en el final te hace un cambio a 150, pues deberíamos ajustar el grid y luego simplemente para que nosotros sepamos que este tema está a 128 o 150, pues podemos hacer los QEs o podemos hacer aquí lo que sea, o en vez de cambiar el nombre de la canción, tenemos el comentario que podemos añadir comentarios, ¿vale? Y lo ponemos aquí, simplemente para que luego, ¿vale? O al cabo de un tiempo que no has utilizado este tema y lo quieres volver a pinchar, te acuerdes de que este tema estaba a diferentes tempos, ¿vale? Diferentes velocidades, básicamente. Y como cuando lo tenemos ajustado a rejilla, como hemos hecho ahora, pues ya podemos hacer un montón de cosas, como por ejemplo, me cojo el primer loop, ¿vale? Le hago un loop de 8.
¿vale? Y tengo el sampler, ¿vale? Me voy aquí, que lo tengo vacío, y cojo este loop, ¿vale? Le debería guardarlo como un loop primero. Me pongo en vertical, que tengo los loops, me lo guardo, ¿vale? Y me pongo aquí loop 100. Y ya tengo este loop, me voy aquí, lo arrastro, me lo pongo aquí y ya puedo reproducir este sample, que es el loop de 100. Pero si me voy al de 128 y le hago un loop también de 8 y lo guardo y le pongo loop 128 y me lo pongo aquí. Entonces tengo este sample, que es lo mismo que es la misma pista, pero uno es el loop de 100 y de 128. Y entonces si me voy aquí, le puedo decir desde dónde quiera que empiece este loop. Entonces aquí tengo este loop y aquí tengo este. ¿Vale? Evidentemente están a diferentes tempos, no me funciona, ¿vale? Ahora podríamos activar el sync y que se sincronizaran estos dos samples con lo que tenemos arriba y tal. Pero esto lo voy a explicar en otro vídeo, así que os dejo aquí, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas me preguntáis, os invito a que suscribáis al canal y además también os dejo en la descripción el enlace a mi servidor de Discord, donde podéis compartir dudas, cuestiones sobre este tutorial o otras cuestiones. Incluso podéis compartir vuestros vídeos, vuestras rutinas, vuestras mezclas, vuestras producciones o lo que sea. Así que saludos.